a presentarlo. Los tres estudiamos en la Escuela de Arquitectura de Granada, aunque no nos conocimos ahí, nos conocimos en la ciudad de Bogotá. Lo que tiene Jaén es pequeño y el mundo también es pequeño. Bueno, Eva Amate y Manuel Salas son arquitectos egresados de la Universidad de Granada. Han desarrollado su carrera a través de España, Colombia y Italia, donde este año han fundado la oficina Amate Salas. Eva es magíster en diseño por la Universidad de La Habana de Bogotá y está especializada en trabajo con instituciones y comunidades. Ha trabajado con la Gobernación de San Andrés y Cartagena en el Caribe colombiano y en la región andina con la Alcaldía de Villapinzón y la red de bibliotecas de Bogotá. Manuel es de raza académico de Equipo. Es magíster en arquitectura con grado cum laude por la Universidad de La Habana y desde 2018 desarrolla un doble doctorado en Historia de la Arquitectura en el Politécnico de Berlín y de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Ha colaborado con múltiples universidades internacionales, creando programas como la Facultad de Creación de la Universidad de Rosario en Bogotá y otros grados de estudio en España, o coordinando publicaciones como la revista Architectural Histories de EAHN, Red Europea de Historiadores de la Arquitectura. Es colaboradora habitual de medios como National Geographic, Historia, Diario ABC y Fundación Arte, entre otros. La tesis doctoral de Manuel trata sobre la fundación de ciudades en registro en la península de Ibérica y América Latina, particularmente en la Sierra Sur de Jaén y ciertos puntos de Colombia y Argentina. A partir de este trabajo, Manuel y Eva están colaborando con la Asociación Cultural Murcia y el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, proponiendo actividades para la visibilización del patrimonio urbano intransgénico. Hoy nos van a hablar de los avances de esta investigación. Así que, con ellos les dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Nos gustaría comenzar la presentación agradeciendo a la Junta de Andalucía por la organización de la Jornada Europea del Patrimonio, a la Delegación de Jaén y a sus representantes de Cultura y Patrimonio y Historia por la invitación, por la invitación, al Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, a la Universidad de Granada, que es la que acoge la tesis de Manuel, la tesis doctoral de Manuel, al Politécnico de Turín, que es quien ha provisto los fondos económicos para que podamos viajar hoy desde Turín hasta Jaén, y a todos los presentes por acompañarnos en este viaje. Entonces, bueno, nos gustaría empezar un poco la presentación porque, como bien ha dicho María, somos una oficina joven y no nos dedicamos exclusivamente al tema de la construcción como se ha conocido hasta hace unos cuantos años, sino que la visión de oficina que tenemos actualmente es un poquito más amplia. Entonces, nosotros somos especialistas en el trabajo con instituciones y con comunidades y cómo articulamos los diferentes agentes que hay en el territorio alrededor del proyecto. En este caso, con nuestra experiencia en la arquitectura y el urbanismo, intentamos que todos ellos confluyan dentro de un mismo proyecto. Entonces, por ejemplo, como ha mencionado María antes, trabajamos con la Gobernación de San Andrés, que es una isla pequeñita que hay en el Caribe colombiano, más cerca de Nicaragua que de Colombia, pero bueno, eso es otra historia. Y lo que se planteó en este proyecto fue darle a esta pequeña isla del Caribe proyectos de sostenibilidad. ¿Cómo podía ser una isla mucho más sostenible desde un proyecto que se planteara desde el diseño y el urbanismo? Entonces, bueno, se pusieron sobre la mesa los diferentes agentes del territorio, que en este caso era la propia gobernación como el perfil institucional, las diferentes comunidades a nivel del territorio, y nosotros, el equipo de diseño, lo que hizo fue proponer diferentes instalaciones que se iban localizando por la isla y se prototipaba su funcionamiento. Entonces, digamos que eran pequeñas instalaciones en el territorio. Este otro proyecto se llama La Silla, es muy ilustrativo, porque a través de un elemento de este proyecto fue en Cartagena de India, otra ciudad caribeña de Colombia, y a través de un elemento tan identificativo como es La Silla en el barrio Boston, se propuso una intervención que pudiera mejorar la calidad de vida de los habitantes a partir de este recurso y que se podía seguir soñando hasta llegar a urbanizar o a hacer ciudad a partir de elementos tan cotidianos como puede ser la ciudad. No obstante, nosotros también trabajamos en proyecto arquitectónico, el proyecto urbano, y en concreto lo que se hizo fue la
regenerar un barrio del centro de Bogotá. Entonces, la complejidad que tenía, por ejemplo, este proyecto era que pues, era dentro de la ciudad consolidada, ya había una comunidad con la que teníamos que dialogar y ver cómo se aproximaba esa renovación urbana, ese proyecto, con las necesidades de la gente que vivía actualmente y que iba a vivir en el futuro. Entonces, pues, este último ejemplo fue, por ejemplo, la renovación de la marca turística para un pueblo cerca también de Bogotá, de Villapinzón. Entonces, este pueblo tenía un problema de fama, por así decirlo, tenía mala fama y quería renovar pues, su imagen turística, como atraer al turista a partir de lo que ellos eran. Después, la asesoría se basó en un análisis del territorio, de su gente, de qué era lo que podían ofertar a ellos como un reclamo turístico, y lo ofrecimos como un manual que ellos podían implementar a lo largo del tiempo. Y como en la gestionaria tenemos también la pata propiamente investigadora, doctoral, que es aquí Manuel Sala, y que ya inició, por así decirlo, la empezada de su actual tesis doctoral, inició con su proyecto con su maestría, con el proyecto de la maestría de Granada, y que seguramente es lo Entonces, todo esto lo contamos porque a partir de esta investigación más histórica y más académica, al final vamos a hablar de los proyectos que estamos haciendo con Lucia y con el Ayuntamiento de Valdepeñas, que tienen un poco que ver con visibilizar ese patrimonio histórico del que estamos hablando. Entonces, Granada de Granada, que es el libro que se ve aquí, que como se Eva, pues fue mi tesis maestría, se publicó en 2018 y también se agotó muy rápido y ya no se consigue, y me toca, bueno, ya no se consigue, pues es un texto de historia urbana muy clásico, en realidad, sigue la joya de los grandes historiadores urbanos de la historia de España, por ejemplo, Torre Balbás, como Antonio Bonet, y de lo que hablaba era de buscar las raíces del urbanismo colonial en América, ¿no? Y se llamaba Granada de Granada porque hablaba de que esas raíces no podían contar solo con la parte cristiana del asunto. Se trata siempre de una historia de fronteras y había que ver cómo se entendía esa idea de la fundación de la ciudad, tanto en el lado cristiano como en el musulmán, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, viéndolo mucho por provincias, no por grandes procesos que funcionan siempre igual. Y cuando llego a la etapa doctoral, la idea es, bueno, ¿qué casos podemos buscar donde al mismo tiempo estén sucediendo cosas en Andalucía y en América Latina y que podamos un poco, por así decirlo, ojar esta historia, ¿no? Hacer que confluya. Y ahí es donde hay surgió el interés por la Sierra Sur, que en verdad fue una casualidad, ¿no? En Santa Fe de Bogotá, como sabrán muchos, es una ciudad fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada, abogado granadino, que trabaja en la Real Chancillería hasta el año 35, en el que va a América. La ciudad se empieza a poblar, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en 1538, pero Gonzalo Jiménez de Quesada está a las órdenes de otro adelantado. Él no tiene autorización para fundar. Es en 1539 cuando se encuentra con otros agentes fundadores que llegan al valle donde está, al que lo llama, por cierto, el Valle de los Alcázares, lo cual podría entenderse como una clara referencia a Jaén, que se funda la ciudad. Inmediatamente después él regresa a Granada para reclamar sus privilegios como fundador. Qué casualidad que Valdepeñas de Jaén, donde es originaria de Eva, pues también se había fundado en 1539. Y a raíz de esa casualidad es que empezamos un poco a desenmarañar todo aquello y nos encontramos con los trabajos de todas las personas pues, que han ido antes que yo y a los cuales en realidad vamos a estar constantemente referenciando, ¿vale? Digamos que hay algunos pequeños detalles, algunos pequeños aportes, creo que evidentemente estamos haciendo. La mayor parte de esta historia se ha contado, si no completa, por partes en ciertos medios. Y también hay algo nuevo que vamos a apoyar es que estamos trayendo muchas fuentes digitalizadas actualmente, ¿no?
Entonces, estos son un poco los temas de los que vamos a hablar y voy a intentar darle como dinamismo para que no se convierta esto aquí en una disertación, porque no es la idea. Vamos a estar hablando siempre de la Sierra Sur de Jaén, es decir, de la zona de montaña que se encuentra inmediatamente al sur de Jaén y que durante todo el periodo que va entre el Pacto de Jaén y la conquista de Granada, entre los siglos XIII y XV, funciona una suerte de frontera natural, ¿no?, que va acumulando toda una serie de fenómenos y de sucesos que constituyen el patrimonio de esta provincia. Esto está sacado del informe de Paisaje y Patrimonio Cultural de Andalucía y se señalan los puntos de interés patrimonial en la zona de los montes Subbética, de Sierra Sur y la parte del principio de toda esta de Sierra Marginal. Y es muy claro ver cómo está toda la zona de castillos en torno a la Cara Real en la cabeza y la zona del valle con Alajado, con La Guardia, entre las dos sierras, que es ese paso natural que viene usándose ya desde época romana. El interés, a mi profesor no se ve. Bueno, no pasa nada. Y el interior de la sierra aparece como, tiene pocos puntos, ¿no? Tiene pocos puntos. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿por qué es esto? Y en las descripciones de ese mismo informe y de otras fichas de patrimonio y de otras fuentes que podemos citar aquí todas, pero nos llevaría todo el día, es muy claro, ¿no? Y es que siempre estamos hablando como valores patrimoniales, pues de los restos fortificados, ¿no?, provincia de castillos, tal, de la arquitectura del Renacimiento, Úbeda, Baeza, ¿no?, y de todo el tema agrícola. Las referencias a las nuevas fundaciones son sobre todo referidas a Sierra Morena. Las que aparecen sobre Sierra Sur suelen ser pocas y en casos como este incluso confusas, ¿no?, porque por aquí ponen a Valdepeñas en un grupo y a Mancha Real en otro, cuando en realidad son proyectos que los hacen las mismas personas de manera coordinada, ¿no? Entonces, de nuevo, esta es un poco la imagen que aparece, ¿no?, con el Valle de Guadalbullón, el Valle de Badajoz, todas estas fortalezas, ¿no?, casi todas honradas por la Orden de Calatrava, y las del valle más estrecho de tipo señorial, ¿no? Y esta es la idea que uno se imagina cuando se habla de patrimonio en Jaén. Entonces, claro, cuando nos acercamos a Valdepeñas o a otras de las nuevas poblaciones, es complicado, ¿no?, porque hablar de un pueblo en Jaén sin castillo pareciera que le falta como una pata, ¿no? Y es por eso que nosotros que empezamos a hablar de esta idea que, bueno, no estamos muy seguros si llamarla así o no, pero ahora la llamamos así, que es patrimonio urbano inmaterial. Es decir, esta ciudad tiene algo en su historia urbana que no es aparente, no se puede tocar, no son casas, no son castillos, son calles probablemente, pero están cambiadas. Hay algo ahí que es urbano, pero que al mismo tiempo es inmaterial. Son a veces un poco extraño, porque normalmente se habla de lo cultural inmaterial y de lo arquitectónico material, no de lo urbano material. Pero aquí sucede esta mezcla, ¿no? Las poblaciones de las que vamos a hablar son estas cuatro: Campillo de Arenas, Mancha Real, Los Villares y Valdepeñas de Jaén. Se las conoce por su traza del siglo XVI, es decir, una traza de calles ortogonales, que tiene cierto orden, podríamos llamarlo, de su fundación. A mí no me gusta llamarlo orden, porque soy muy fan de esos órdenes ocultos, de esos protocolos que tienen los tejidos medievales, pero sí, digamos que responden a una idea moderna del orden. Se ordena su población en 1508 y hay una serie de conflictos que se resuelven a lo largo del 36 y a partir del 37 el emperador Carlos, en conjunto con Juana I, ordenan la fundación, ¿no? Una carta ejecutoria que al final se ejecuta en el 39 por Juan de Rivadeneira, un juez que llega desde Valladolid. Y eso no es casual, porque llegue de Valladolid. Cada uno de estos cuatro pueblos conserva el registro de su proceso fundacional. En unas carpetas que hemos legado, que hemos venido a llamar el libro de repartimiento y fundación, ¿no?, que lo podemos llamar
de distintas maneras. Están repartidos en distintos archivos, en algunos casos están en los archivos locales, en otros provinciales. Estos legajos incluyen copias de las órdenes anteriores, que son muy interesantes porque ha permitido que diversos investigadores pues revisen y transcriban todo ese proceso. Como el profesor Delano Barrado, junto a otros profesores de la Universidad de Jaén que nos acompañan aquí hoy, y también la investigación de Pedro Rodríguez, que ha introducido la charla. Entonces, el punto por el que empieza este proceso es por una carta a Puebla que interesante, ¿no? Porque está escrita con voz de Juana I, pero la firma su padre, que en realidad es el Consejo Real, ¿no?, que está haciendo esto, y a petición del Consejo de Jaén, que solicita fundar una serie de poblaciones en la parte de la Sierra Sur que pertenece a su alto, pertenece a su dominio, pero está sin poblar. Sin poblar, ¿por qué? Porque es un territorio natural fronterizo, no un lugar donde había sido muy complicado poblar hasta el momento y donde de alguna manera hacer uso de la ganadería, ¿no? Uno de los pocos digamos, empresas que si viene el enemigo pues te la puedes llevar, ¿no? Digamos que el campo no tiene esa misma capacidad. En la orden se listan 7 nuevas poblaciones, de las cuales al final solo se ejecutan las 4 de las que hemos hablado. Y aquí interesante por las justificaciones generales que da, ¿no? Que se da causa de engrandecer más esa dicha ciudad, se refiere a Jaén, aprovecharla para pan, vino, huertas, olivares, casas, pero sobre todo esto que es muy interesante. A causa de estar la dicha sierra despoblada, no se podría aprovechar porque los caminos son inseguros, ¿no? Y que los caminos se conviertan en seguros. Y esto es algo natural en las zonas de frontera, ¿no? Cuando el conflicto se desactiva, esta zona queda un poco en el limbo, ¿no? Y es necesario estructurarla, es necesario activarla. Nosotros una de las cosas que hemos hecho es empezar a generar diagramas, ¿no?, ilustraciones que expliquen este proceso, y una de ellas ha sido reproducir el sistema de coordenadas que nos da la Carta Puebla de Juana I, porque los pueblos que se van a fundar no los nombra de cualquier manera. Fíjense, dice Campillo de Arenas, que está a 7 leguas de la dicha ciudad, es decir, de Jaén, y a otras 7 de Granada. Es decir, está empezando por el punto medio entre las dos capitales, que hasta muy poquitos años antes, que habían sido las dos grandes provincias enfrentadas. En alcance hacia otra población que estaría a 2 leguas de Campillo de Arenas, hacia la parte de Jaén, 6 leguas, es decir, en el triángulo que nos queda acá, ¿no? Va dando toda una serie de datos que... que no se ve el curso, no te sientes de algún apoyo, o lo señalas tú también. Sí, yo veo no se alcanza a leer. No se alcanza a leer, ¿no? Bueno, lo interesante es que las poblaciones que está ubicando están todas en este triángulo, es decir, que ya desde el primero se está viendo una idea de estratégica de estructurar el territorio. Y de hecho, las 4 que se acaban fundando no son cualquiera, son 2 en el interior de la sierra, ¿no?, que están creando nodos en su red de caminos y ayudando a consolidarla, y luego Mancha Real en la zona fértil inmediatamente a la salida del valle por parte de Jaén, y Campillo de Arenas en la zona fértil inmediatamente a la salida del valle, ¿no?, por la Puerta de Arenas, que tiene detrás, como sabrán, pues, el Castillo de Arenas, que había funcionado con una posición defensiva muy interesante porque va cambiando de manos a lo largo del conflicto. Es decir, que son zonas que antes de que finalice la guerra de Granada muy difícilmente se podían haber poblado. Hay toda una serie de conflictos legales que retrasan la fundación entre 1508 por lo menos hasta 1537, que es cuando se ordena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si revisamos una de las actas del Consejo Real de 1536, se ve cómo hay un representante de los vecinos, de las personas que están listadas para poblar, que en su gran mayoría vienen de la provincia de Jaén, son de clase media, que también hay muchos
que están nombrados por el Consejo, que son gente que está ligada a la aristocracia, que está ligada a la corona, que son veteranos de la guerra, personas a las que de alguna manera se les quiere recompensar. Ese es también un interés que tiene la corona en crear estas poblaciones. Pero hay un enfrentamiento con la propia ciudad de Jaén y con el Consejo de la Mesta, es decir, con quienes están gestionando la ganadería en la región. Y fíjense, se dice que la sierra está despoblada porque para poder criar en ella sus ganados y tener otra granjería, por lo cual si se poblara no, cesarían, se seguirían muchos daños, se desterraría del pasto y de ahí se sustentan las yeguas, las vacas, otros ganados de las ciudades, sus términos, etc. ¿no? Habría falta de pasto y leña. Este es el argumento que ellos dan. O sea, claro, imagínense el conflicto, ¿no?, entre estos pobladores que llevan en este punto 30 años, ¿no?, 3 décadas ya esperando para poder avanzar con el proceso, que en muchos casos ya no son ni siquiera las mismas personas, son viudas, son herederos, ¿no? Y estas entidades tan poderosas, ¿no?, sobre todo pensando en el Consejo de la Mesta, el poder económico, ¿no?, la influencia que tiene. Y fíjense esto también que interesante, ¿no? Poblándose de vecinos de la dicha ciudad, es decir, de vecinos de Jaén, pues aquellos que se avecindasen en las nuevas poblaciones habían de faltar en ella, ¿no? Faltarían en la propia Jaén. Y si fueran forasteros de necesidad, es decir, de otras zonas de Castilla, pues acabaría habiendo estrechatura, ¿no? Habría demasiada densidad de población. Ese es el argumento de la parte que se enfrenta. Lo que acaba haciendo el Consejo Real es que ordena de alguna forma visita, ¿no? Manda a su corregidor a que visite la sierra y a que vea si ese problema es efectivamente cierto, ¿no? Y finalmente, fíjense, de nuevo en la visita menciona el tema del camino, ¿no? Digamos que esta visión estratégica desde los grupos cantos de división es siempre muy presente, ¿no? La seguridad del camino, de darle estructura al territorio. Mientras que los que se enfrentan de una manera más local están hablando de sus propias explotaciones económicas. Finalmente, en el 37 se confirma que se ha producido esa visita y que está en grado de revistarlo por ellos por el Estado recomendado. Es decir, que las razones para poblar son las que prevalecen, que se ordena ejecutar la orden original, por eso la del 37 se llama una orden ejecutoria, y digamos que se empieza a activar el proceso. Se retrasará de nuevo entre el 37 y el 39, porque bueno, habrá un primer repartimiento que genera un agente local, pero favorece a unas personas por encima de otras, entonces hay una protesta, se envía a otro nuevo juez que nunca llega, hasta el 39 que llega Juan de Valladolid, interesante, que viene desde Valladolid, precisamente para establecer distancia, ¿no? Para asegurar que va a ser un actor ecuánime, ¿no? Podríamos decir. Aunque nos quedan los 4 libros de repartimiento, y en todos ellos se menciona como el tallista ligado a las obras de la Catedral de Jaén, Juan de Valladolid, está apoyando al equipo fundador en todo momento, que incluye el juez del repartidor, el escribano y otras personas, ¿no? Además de agentes locales con los que se consulta dónde hay materiales para construir, cuáles son los mejores puestos, ¿no?, para hacer la población. Juan de Valladolid va acompañando el proceso y es la persona encargada de dibujar las trazas, ¿no? Pero de las 4 trazas que están mencionadas en cada uno de los libros, que además se da orden de que se guarden en el cabildo, ¿no?, y digamos que se las menciona como objetos muy valiosos, solo se conserva una, y además se conserva a través de una copia. En la de Mancha Real se conserva a través de una copia de 1570 ligada a un proceso, ¿no?, un requerimiento precisamente para corregir el nombre de 2 de los pobladores, ¿no? Cada una de estas manzanas tiene el nombre de cada uno de los pobladores y hay un proceso, ¿no?, para corregirlo. Se hace una copia, se registra en la Real Chancillería y así es que nos queda hoy. Esta copia, digamos
porque en baja resolución es posible encontrarla en bastantes medios, ha sido publicada tanto en medios digitales como en ciertos repositorios. La copia en alta resolución es un poco más complicada, no se va al archivo, le dan un CD, si molesta mucho, como hice yo, pues le acaban de dar un archivo digital con el que estamos trabajando. Pero, bueno, es muy interesante verla así. Y es muy interesante ver sus elementos, ¿no? Tiene algo, vemos también en detalle, ¿no? Pero tiene el escudo imperial, tiene el escudo de Jaén, tiene la seña, ¿no? de la familia de Juan de Rivadeneira, tiene la regla, ¿no? Aquí debajo del escudo con el tamaño con el que se van a fundar los solares, tiene por supuesto la traza, con la iglesia que está aquí chiquita, la veremos más grande, tiene la medida de las calles, tiene la medida de la plaza y tiene una serie de elementos naturales y también humanos, ¿no? Como la Torre del Moral, que es interesante, ¿no? ¿Por qué elige unos elementos y por qué otros no? La razón en realidad es muy simple. Los elementos que aparecen son los que están referenciados en la Carta Puebla de Juana I. Es decir, esto no es un documento puramente cartográfico, no se está mostrando el territorio tal y como es. Lo que se está mostrando es que se ha cumplido con un proceso legal súper riguroso, que además trae 30 años, ¿no? de procesos legales detrás, y que se está dando cumplimiento a esa orden original, ¿no? Por eso aparecen unos elementos y no otros. Esta copia de 1570 la realiza el escribano Luis de Molina. En el registro de la Real Chancillería aparece, este dato está mal, no es de 1549, este dato está mal, aparece referenciada a que está hecha a partir de otra copia de 1548. Y eso lo dice porque en este recuadrito de aquí dice la fecha en la que entra o a la fuente de la plaza, en la que se levantan unos álamos, ¿no? Y queda registrado, ¿no? Entonces se entiende que hay una versión original del 39, una copia del 48 y la copia del 70. Yo tengo mis razones para poner un poco eso en duda. Creo que existe una copia del 39 sobre la que se hace una inscripción, que además sería extraño que fuera original, porque las firmas son diferentes, la firma de Juan de Rovira está muy relacionada con la traza, está un poco como aquí en mitad, en un lugar que yo nunca he entendido exactamente por qué está ahí, pero creo que es una inscripción sobre ese plano del 39 y en el 70 se copia todo junto. ¿Vale? Pero bueno, eso es un detalle que podemos discutir más tarde. Claro, este proceso, ¿no? tan dificultoso para fundar las ciudades también establece un carácter en estas ciudades, ¿no? Y unos pobladores que, aunque todos en su gran mayoría pertenecen a la provincia, han tenido unos enfrentamientos con la propia capital provincial, ¿no? Y en cuanto comienza la política de Felipe II de conceder privilegios de villa realenga a aquellas villas que puedan permitirse o que adquieran una deuda, ¿no? Estas cuatro van a ser de las primeras que se vinculan, ¿no? a este programa. Estos son los de Valdepeñas de Jaén, y las que se hacen, pues podemos salir allí y hacerle estas fotografías, pero las cuatro tienen los suyos. La última que el último que se hace, si no me equivoco, es el de los Villares, en el año 1600. Además, fíjense que no hay un solo privilegio. Estos privilegios lo que permitían es que la ciudad realenga no dependiera, en este caso de Jaén, para ejercer sus propios procesos de justicia, ¿no? Sino que fuera dependiente directamente de la corona. Hay un primer privilegio de 1558, pero enseguida Jaén va a protestar, ¿no? Y va a haber todo un proceso para en el 79 hacer otra vez una ejecutoria, es decir, la orden anterior que se ejecute, ¿no? Que se confirma. Es muy interesante las dos, con estas figuras de Santiago Matamoros, en distintos estilos, ¿no? Pero en la misma pose. En fin, son documentos muy valiosos. Y también hay toda una idea de sistema que se puede buscar a través de las iglesias y de ciertos ritos. Por supuesto, la de Jaén, la de Mancha Real, es probablemente la más monumental, ¿no? Y tiene
estas columnas con estos capiteles tan interesantes de la escuela de Andrés de Valdelvira, pero si echamos un vistazo también al tipo de bóveda que se utiliza y a la tipología de la iglesia, pues enseguida, ya habéis traído una foto de todo, pero ser sintético no hace pero se puede ver esa relación, ¿no? Esa familiaridad que hay entre las iglesias. Entonces, como luego vamos a hablar del plano, no voy a entrar mucho más en detalle por ahora, pero quiero hablar del impacto territorial que tienen estas naciones y al final un poquito de la relación con América Latina. Y el impacto territorial lo podemos rastrear a través de la cartografía histórica. Esto es un punto interesante porque, claro, el siglo XVI es el siglo en el que se comienza a sistematizar cierta parte de la labor de los cartógrafos hasta en el XVIII, y de vamos a tener los grandes atlas. En España tendremos todo el tema relacionado con el censo de la Senada, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas mapas que están buscando dar una imagen muy general del territorio y en donde la Sierra Sur pues va a tener todavía ese carácter de vacío. Aquí está muy pequeñito, pero este punto de acá es Campillo de Arenas, es la única de las 4 poblaciones que aparece en este mapa elaborado entre 1555 y 1570. Y es interesante cómo ese carácter de espacio vacío está muy presente, ¿no? Cuando vemos otros mapas realizados un poco más adelante en el siglo, y también desde fuera, ¿no?, de la provincia, como este, de origen francés, pues de nuevo, ¿no? Está Granada acá, no se sabe, ¿no? Pero está Granada acá, está Jaén aquí arriba, Cambí, Alcalá Real, ¿no? Y ese espacio entre aquí está clara la idea del valle, ¿no?, que separa Sierra Sur de Sierra Mágina, pero ese interior que ya estaba poblado, ¿no?, aunque se estaba empezando a poblar, porque hay que tener en cuenta que el momento de la fundación no es el momento de la construcción, ¿no? Y las trazas que vemos como la de la Mancha Real van a tardar muchas décadas, mucho tiempo en llenarse, ¿no? Pero está esa idea que estamos hablando de vacío. O por ejemplo, el atlas de Pedro de Teseira, ordenado por Felipe IV, pues también lo vemos, que tiene su razón, ¿no? Estamos hablando de una gran obra cartográfica que está buscando una imagen muy general del imperio. Pero para mí es muy interesante ver cómo esa idea persiste, ¿no? Incluso aquí la Sierra Sur casi que parece como desplazada, ¿no?, hacia el sur, debería estar un poquito más al norte entre Jaén y Alcalá. En los planos en los que vamos a ver el impacto que estas poblaciones tienen son aquellos que están informados de fuentes locales, ¿sí? Como por ejemplo el mapa de Gaspar Salcedo de 1587, que bueno, quizá me equivoco y aquí los expertos me corregirán, pero hasta donde yo tengo entendido es el primero en el que aparecen estas poblaciones. Y las tenemos acá, ¿no? Esto es Solo Villares, esto es Valdepeñas, esto es Campillo de Arenas, y por aquí abajo está La Mancha, que está aquí, ¿sí? Muy interesante que se ve aquí, se fijan, están marcados estos 2 cuernitos, esto es la Puerta de Arenas, ¿vale? Y se ve clarísimo, el mapa está orientado con el sur hacia arriba, y se ve clarísimo ese carácter fronterizo y esa Puerta de Arenas realmente como puerta del reino durante mucho tiempo. Este es otro de los planos que nosotros redibujamos un poco para hacer visible esa posición tan estratégica, que realmente pues, para un ojo desentrenado que no vaya buscando esto, pues pasa desapercibido, pero que empieza a estar muy clara ahí. Otro mapa en el que se ve muy bien esta diferencia, aunque es bastante posterior, es el de Tomás López, ¿no? Tomás López es geógrafo de Carlos III, y además está formado en Francia, ¿no? Y es un poco quien trae esos valores de la ilustración a las grandes obras cartográficas en España, ¿no? Bajo el mecenazgo del Marqués de la Ensenada. En este plano de 1761, es decir, relativamente temprano, aparecen las poblaciones que llamamos antes, ¿no? Los Villares, Valdepeñas, aquí está Castillo de Arenas,
Campillo estaría por aquí abajo, Mancha Real está. Hay algunos de los caminos, los más importantes, pero la sierra esto es como mucha sierra, ¿no? Podríamos decir. Abrupta, tiene algunos ríos, tiene algunas poblaciones, pero no se entiende muy bien su estructura. Va a ser gracias a la información que agentes locales van a ir enviando al cartógrafo que estos mapas se van a empezar a llenar de contenido. Y hay muchas de estas informaciones, ¿no? La correspondencia de Tomás López es riquísima y está estudiadísima, está la literatura, pero una muy interesante es la descripción que se hace de Valdepeñas, que la hace Francisco Tomás Corcuna, que es el prior de la parroquia, en 1781, es decir, 20 años después de este mapa, donde está este mapa tan fantástico, ¿no? Creo que lo ha publicado muchas veces en sus redes, donde se da una idea mucho más compleja y mucho más rica de cómo es esa sierra sur por dentro y de cómo, bueno, escrita por quienes la conocen, ¿no? Claro, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el siguiente mapa, en la provincia de Jaén, que vamos a ver por parte de Tomás López, ahí ya la sierra está repleta, ¿no? Está repleta de cosas, está Valdepeñas, que está aquí, aunque no se lea el título, ya no es un punto en mitad de un montón de montañas, sino que es un encuentro entre un montón de caminos que están permeando toda esta estructura, ¿no? Y que uno podría perderse en la sala olla de la Biblioteca Nacional de nuestros mapas, ¿no? Y explorando sus puntos y sus diversos espacios. Entonces, digamos que ya hay como un impacto que hemos visto, un patrimonio que hemos visto a través de su historia de fundación, otro que hemos visto a través de su impacto sobre el territorio y cómo ayuda a estructurarlo, pero hay otro que tiene que ver por su relación con América Latina, que al principio mencionaba. Entonces, como decía, este plano de Mancha Real y de las otras nuevas poblaciones que no conservamos se caracterizan por ser planos de repartimiento, planos que atestiguan cómo se ha hecho el repartimiento y todo ese proceso legal que tiene detrás, en el cual se trazan unos solares que tienen unas medidas que está ordenando la Carta Puebla, ¿no? Que después reafirma en sus órdenes al tracista, donde las calles tienen una medida, donde digamos que esa traza se va a poblar y luego se va a dibujar y luego se va a repartir entre los vecinos. Es decir, se van a ir poniendo estos nombres y el juez va a ir llevando con sus representantes a cada uno de los pobladores y va a decir, fulanito de tal, en la calle tal, solar segundo a la derecha, este es el tuyo. Y además que son muy bonitas esas actas porque hay como todo un proceso un poco ritual, ¿no? La persona que toma posesión entra al solar, da 3 vueltas que arranca una rama, entra al solar y mueve unas piedras, ¿no? Tiene un contacto con la tierra que casi como que se la apodera, ¿no? Y que si habláramos de esto desde un punto de vista antropológico, bueno, pues hablaríamos de rituales antiquísimos y de cosas muy interesantes que hoy no nos va a dar tiempo a ver. Lo interesante es que las instrucciones de la Carta Ejecutoria se hablan de una serie de principios, ¿no? Como estos, aunque hay más, que se reciban por vecinos hombres casados, que vayan a residir a los lugares con sus mujeres, ¿no? Es decir, que cuando se habla de 150 vecinos o de 100 vecinos para cada población, se habla de número de familias, ¿no? Porque cada uno de esos vecinos debería de vivir con su mujer, ¿no? El número buscado de personas reales es mayor. Dice la orden que se pueblen con vecinos que sean de fuera de la ciudad de Jaén. Esto sabemos que no va a ser así, casi todos son de la provincia. Que sean obligados a vivir y residir en sus vecindades, que se les fueran dadas por 10 años, durante esos 10 años no pueden venderlas, que sean obligados a hacer dentro de 2 años un cuerpo de casa, aquí dice de 7 tijeras de tapias, que se le den unas tierras de riego, toda una serie de condiciones. Estas condiciones, sus principios los vamos a encontrar, por supuesto, en tratados que tienen que ver con la formación de ciudades, ¿no? Como el famoso Vitruvio, que a su vez está referencia, ¿no?, a ciertas ideas que tienen que ver con la forma de la ciudad que está la política de Aristóteles, pero también la vamos a ver en
las instrucciones y leyes para fundar en las filas. Es decir, que la lógica que se está aplicando aquí es la misma que se está aplicando allá. Claro, aquí enseguida viene la pregunta, entonces quiere decir que aquí se hizo primero, aquí después, aquí después, allí primero. Bueno, a mí me gusta pensar que estamos hablando de un tejido de ideas que están yendo y viniendo, que se están desarrollando a lo largo de esta época. Yo tampoco soy muy amigo de hablar de usar la categoría de renacimiento, no la he usado hasta este momento, ¿no? Porque muchas de estas ideas que están antes, otras van a aparecer después o se van a consolidar después, ¿no? Lo interesante es ver que hay un paralelo. Hay un paralelo a partir de la forma, por supuesto, ¿no? Y esto es probablemente la parte que más se ha estudiado, ¿no? Cuáles son las formas de las ciudades. Este dibujo muy bonito es de Salcedo Salcedo, un investigador colombiano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que ya nos dejó, pero que probablemente ha hecho uno de los tomos sobre historia colombiana desde un punto de vista morfológico, junto a los de Carlos Martínez, más interesantes. Y bueno, podemos pasar también mucho tiempo hablando sobre las formas específicas de la manzana, ¿no? Si son rectangulares o si son cuadradas, sobre la orientación, sobre la posición de la iglesia, sobre muchas cosas. A mí lo que más me interesa, desde el punto de vista de mi investigación, es comparar documentos que sean como el de Mancha Real, planos de repartimiento, es decir, los que tienen que ver con el momento de la fundación y los que tienen un carácter sobre todo legal. Tiene un carácter sobre todo legal. Entonces, claro, eso deja fuera a muchos de los planos que están, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, que se hacen más tarde, o que son pequeñas reseñas sobre las formas de la ciudad cuando se acaba de fundar, que son informes, o que son de siglos posteriores y los procesos legales también van cambiando, ¿no? Digamos que se reduce bastante el espectro. Probablemente el plano de repartimiento, ¿no? Que cumple todos estos procesos más antiguos que se conserva de América Latina es este de Mendoza, en la región de Cuyo, que hoy en día está en Argentina, pero que originalmente pertenece o depende de la Capitanía General de Chile. Y es un avance que se está haciendo hacia la otra parte, ¿no? De la frontera andina. Y ese es otro carácter interesante, y es que las poblaciones americanas que conservan estos documentos son de segunda generación, es decir, dependen de otras capitales americanas, con las que, por supuesto, van a tener una serie de conflictos, que van a estar yendo y viniendo, y, por ejemplo, la ciudad de Mendoza es una de las ciudades nómadas, ¿no? Esta leímos que se fundan en un momento y al año siguiente se refunda, se mueve la ciudad con el mismo permiso, con los mismos pobladores, incluso de una forma que es prácticamente la misma, pero se cambia de lugar y el repartimiento se rehace, ¿no? Y por eso nos queda toda esa riqueza documental. Hay otro ejemplo que es muy conocido, pero no tan estudiado, que es el de Villa de Leyva, en Nueva Granada, es decir, en Colombia hoy en día. Es una ciudad que se funda muy cerquita de Tunja. Tunja, que aparece aquí. Tunja es la principal capital que queda al norte de Santa Fe de Bogotá. Y, bueno, en cierto momento, a finales de los 60, principios de los 70, se da cuenta de que hay un exceso de pobladores españoles, sobre todo de soldados, ¿no? Y se busca que esos pobladores, darles tierra, darles un lugar para que, por un lado, pues se evite ese problema poblacional, pero también para activar la tierra y crear ese vínculo entre los españoles que están llegando y la tierra que se está ocupando. Se ocupa para ello el valle que está justo aquí arriba, y es un valle que además tiene una importante población indígena. Pues como saben, en Colombia pasa igual, las poblaciones de los españoles muchas veces van buscando los lugares que ya están poblados, ¿no? No solo porque existe cierta seguridad, que va a haber acceso al agua, que va a ser una tierra fértil, sino también porque hay personas nativas para asignar a diferentes encomiendas. Este proceso, además, también es complejo a nivel legal, ¿no? De hecho, aquí hay
fechas citadas, 72 y 82, porque la población se rehace, hay un proceso donde los cimas, que son los caciques locales, se quejan a la población de Tunja, y bueno, toda una serie de complejidades que no voy a contar aquí, pero de nuevo es un plano que aparece en el acta de repartimiento y que es de naturaleza sobre todo legal, si no es cartográfico. No se está buscando dar una imagen de la ciudad fidedigna porque es que la ciudad ni siquiera existe, se está dando entidad legal. Y el último ejemplo que voy a traer de aquí, que no es un ejemplo en realidad, es Santa Fe de Bogotá. Claro, Santa Fe de Bogotá es interesantísimo porque coincide en el tiempo, ¿sí? Es el mismo año. Y además, el agente que funda, como había dicho, Santa Fe de Bogotá, directamente es granadino, ¿no? Y además está vinculado a la Real Chancillería, es decir, una persona formada en leyes. Yo creo que hay este imaginario de los adelantados, ¿no? De los fundadores, siempre como militares, ¿no? Y creo que detrás de esa figura hay toda una serie de herencias y de habilidades y de conocimientos que tienen que ver con la dimensión legal de la ciudad, ¿vale? Que muchas veces no se la atiende tanto, sobre todo porque el siglo XVI también es el siglo de los ingenieros militares, que de las fortificaciones, pues que a todos nos olviden, a mí también me fascinan, y digamos que llaman mucho la atención. Pero este patrimonio, como decíamos, urbano y material, queda un poco escondido. De Santa Fe de Bogotá no se conservan sus actas de fundación. Se dan muchas razones para su pérdida, entre ellas los incendios de los archivos del Cabildo de Santa Fe, ¿no? Hay investigadores como Germán Mejía Pavoni que han buscado reconstruir la historia de esa fundación a través de las crónicas que hay de la época y de las correspondencias, un poco buscando también ver por qué esa diferencia entre la fundación en el año 38, que no es realmente una fundación sino un asentamiento, y la ley 39, que es la que tiene todos esos protocolos legales, ¿no? Para mí, un argumento para afirmar que el carácter legal de esa ciudad y el carácter legal de la formación en leyes del fundador es muy clave, es no solo tener en cuenta la vinculación de Jiménez de Quesada con la Real Chancillería, sino también su vinculación inmediatamente posterior cuando él regresa a España. Porque claro, él funda en el 39, pero si él no viene a España a demostrar que ha fundado, eso no le sirve de nada. Y de hecho se va a pasar hasta el 49 buscando que se le reconozcan esos privilegios como fundador. Y bueno, aquí tenemos un documento muy interesante, una página del libro de actas del claustro universitario de la Universidad de Granada. Es una página de 1542, es un acta de la defensa de una persona que se va a graduar como doctor en leyes, y lo que está ahí subrayado, porque está muy pequeño, es una cita al doctor Jiménez, ¿no? Jiménez de Quesada. Podría ser su padre, que comparte nombre, aunque para esta época está bastante mayor. Yo me inclino a pensar, como me gustaría pensar, que es el propio Gonzalo Jiménez de Quesada, que regresado de las Indias está vinculado a, bueno, a la institución, una de las instituciones más importantes que hay en su ciudad en ese momento, que es la Universidad de Granada. Entonces, bueno, esa es la parte histórica del trabajo. Vamos a cerrar un poco hablando de lo que hemos trabajado a nivel gráfico sobre los planos, ¿no? Una labor un poquito más de arquitecto. Bueno, entonces retomando un poco ese inicio de la presentación, donde hablábamos con el tipo de instituciones y comunidades con quienes hemos trabajado, pues nosotros ahora tenemos los mejores o los que más nos llenan de orgullo, ¿no? Que estamos colaborando ahora mismo con la Asociación Cultural de Urcia de Valdepeñas y el Ayuntamiento también de Valdepeñas de Jaén. Y entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que si Sara está haciendo una tesis doctoral de estas 4 poblaciones, si sabemos que existe un plano de la enfermedad que ilustra perfectamente cómo fue esa fundación,
pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para mi pueblo, que para eso somos de allí, y vamos a coger los documentos históricos que tenemos y vamos a intentar reproducir lo más fidedignamente posible dentro de, como he dicho, basándonos en los documentos que se conservan, un plan de la batalla lo más cercano posible a la Mancha Real. Y eso lo estamos partiendo, evidentemente, de lo primero que hemos hecho ha sido digitalizarlo, calcarlo con AutoCAD, dibujo así te lo puedo ver. O sea, lo que hemos hecho ha sido ir punto por punto calcando cada uno de los elementos que conforman este plano para analizarlo, para identificar los diferentes, cuáles son los elementos más representativos que tiene un plano fundacional, que en este caso el de Mancha Real, como Chimano había explicado en la traza, es el escudo en el que se representan las diferentes instituciones que forman parte de la fundación, la iglesia con sus medidas y la propia trama urbana, o sea, cómo se colorean las calles, qué es la calle, qué es la calle, dónde se termina el pueblo. Siguiendo por los elementos geográficos que rodean, en este caso, Mancha Real, como la Torre del Moral, los observatorios geográficos, los ríos y la propia traza, o los textos que acompañan a la traza, evidenciando esos hitos. Entonces, ¿qué nos permite la digitalización del plano? Primero, ampliar el plano infinitamente porque no se pierde calidad. Ya no hay píxeles, tenemos vectores que podemos ver. En el proceso de calco hemos identificado también los diferentes tipos de tintas, por eso también Manuel adelantaba que quizá ese plano, el plano de Mancha Real no era la copia de la copia, sino tal vez la copia del original, porque el texto de esta imagen se ve que está escrito con una letra diferente, una tinta diferente, que está posicionado en el plano en un sitio que quizá está un poco descontextualizado del resto. Y a su vez nos permite contrastar las transcripciones que ya existían. El texto que ve a la derecha es una transcripción que existía, pero nosotros lo comparamos gráficamente con lo que digitalizamos. Luego también pues, hemos intentado aproximarnos lo máximo posible dentro de lo que la técnica digital nos permite a los colores, los diferentes colores que se utilizan, tanto para la caligrafía como para los datos de las parcelas, de la iglesia o los nombres de los vecinos, como aparece aquí la periferia, el hospital, etc. Una vez que calcamos el plano de Mancha Real y empezamos a empaparnos nosotros de cómo funciona ese plano, lo que vamos a hacer es esquematizarlo. Vamos a coger los documentos de fundación, vamos a ver si las medidas que dicen el documento se corresponden con el plano, o sea, los superponemos, los esquematizamos, los vamos a poner en rectángulo, cada uno con su vecino, pero en el plan más simple posible, para ver en qué medida se corresponden realmente los documentos escritos con los documentos gráficos. Nosotros ahí estamos trabajando siempre de la mano del Ayuntamiento de Luria, entonces pues, vamos extrayendo cosas que se las mostramos a ellos, de cómo es la caligrafía, de cómo, por ejemplo, qué elementos representativos hay en tal plano. Las medidas de la placa son importantes, las firmas del propio autor del plano, las anotaciones de lo que hay alrededor. Entonces, los verdaderos expertos, que digamos que son los componentes de la asociación de lucha, pues nos van dando como el sí, diciendo si es verdad, de lo que nosotros conocemos del pueblo, es verdad que estos elementos aparecen en los documentos. Y ahí empezamos a decir, pues vamos a hacer el mismo de los elementos de Jaén, ¿no? Pues gracias a la tecnología, lo que ha avanzado, podemos tener una imagen aérea de la Orden de Jaén sobre la que empezamos a trabajar, siempre como digo, basándonos en los documentos, en la Carta Puebla y en el documento de fundación, donde se habla tanto de la dimensión de las parcelas, el número de parcelas que se repartió, el número de vecinos a los que se le sustituyó un solar, como de los elementos representativos del paisaje y del propio territorio. Entonces, siguiendo con nuestro rectángulo, pues lo posicionamos, y en Valdepeñas de Jaén, según el documento de fundación, tenemos 124 vecinos que se van a repartir en 156 solares de casa. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hemos analizado el plano de Mancha Real, ahí hemos visto que el plano tenía más parcelas de las que realmente se repartieron, de las que no había. Entonces,
ejemplo, que eso, pues, para hacer una trama más o menos ortogonal y que no diga, pues, ajustando perfectamente al número de parcelas que se dice en el documento cuando va a quedar una manzana coja, pues nosotros hacemos, ajustando a ese margen de error, una trama más o menos a lo que ha hecho la trama fundacional de la Virgen de Javier. La orientamos de la misma manera que está orientada el plano de Mancha Real, porque sí, que queda completo. No, iba a decir que precisamente está orientada igual porque la idea no es saber qué parte de Valdepeñas es más antiguo, ¿no? Porque como habíamos dicho antes, este plano no muestra cuándo se construyen las cosas, muestra la forma, digamos, la formalización del documento escrito de fundación. Entonces, claro, lo que estamos intentando hacer es ponernos en la piel de Juan de Reolí, autor de la traza, y dibujarla como la hubiera dibujado él, con el tipo de repartimiento, con el tipo de orden que se está buscando, con el protocolo. Obviamente, la forma de Mancha Real, además aquí también se ve, luego cambia, ¿no? Porque está toda la parte del río por aquí y por acá, ¿no? No es una zona tan plana como Mancha Real, entonces la trama no se conserva con esa misma ortogonalidad tan perfecta, pero es que nosotros no estamos dibujando el pueblo como es, estamos dibujando la traza fundacional, que es un documento que bueno, a veces esa idea resulta un poco de entender desde el punto de vista de hoy en día, pero que pone sobre todo un documento jurídico que está dando formas a la historia de la fundación. También, sí, el investigador, ¿eh? Entonces, bueno, la idea siempre es llegar a, pues, hacer el hermano del plano fundacional de Mancha Real. A partir de ahí tenemos que identificar cuáles son los elementos representativos en Valdepeñas de Jaén. Entonces, pues, tenemos igualmente el escudo, con toda la heráldica, etcétera, y vamos a tener una serie de elementos particulares de Valdepeñas de Jaén. Vamos a tener, pues bueno, las mismas parcelas, con la dimensión, eso sí, son un poquito más pequeñas. Son iguales. Son todas iguales. Vale. Son todas iguales, las calles son iguales. A la de Mancha Real, la plaza sí varía un poquito. La plaza varía, distinta en cada una. Y están los elementos, que como decíamos con Mancha Real, los elementos naturales y humanos, que están en la Carta Puebla. Es decir, que alguien de Valdepeñas nos puede llegar y decir, oye, pero yo quería que saliera la bandera, ¿no? Porque es súper bonita, porque o las chorreras, ¿no? Porque es como un símbolo del pueblo hoy en día. Y bueno, pero es que si la Carta Puebla de Juan I no mencionaba las chorreras, es poco probable que su traza de fundación las colocara, porque la traza de fundación está probando que lo que se ordenó se ha hecho. No va a ir más allá de eso. ¿Lo sabemos al 100%? No lo sabemos. Nada es seguro en esta vida, menos la muerte y los impuestos. Lo que sí podemos hacer es construir una hipótesis lo más fidedigna posible, ¿no? Porque además también sentimos que está esa necesidad para que esta historia de la fundación se pueda contar y se pueda también sentir de una manera más cercana, ¿no? Los libros de fundación, pues ya habéis visto las imágenes que aparecen, están escritos en letras encadenadas por notarios, ¿no? Son complejas de mostrar, incluso son complejas de leer. Yo sin las transcripciones que se hicieron, bueno, estaría completamente perdido, nunca podríamos haber hecho este trabajo, ¿no? Entonces, creo que también un poco esa intención detrás. Ahora aquí ya lo que estamos marcando es dónde tienen que ir esos elementos representativos. Hemos dibujado como una línea que representa el río, tenemos zonas de río y de huerta con regadíos, tenemos escritas y dice por la fuente de la zona muy importante, el agua que lleva a la peña de Jaén, como el agua que tenemos por el otro lado del pueblo para abastecer al molino, que actualmente funciona con este agua. Y claro, pues nosotros tenemos los medios que tenemos, ¿no? Somos arquitectos, pues dibujamos una AutoCAD, nos interesamos en la gama de colores que nos brinda la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al plano, a un hermano del plano de Mancha Real? Bueno, no venimos a ver el recurso de los medios porque no lo tenemos, pero tenemos a Curro, que su empresa se llama Escritor y Yarjan, es de Jaén, es un paisano de nosotros, y él es
Él es mujer. Es un iluminador, pero del siglo XXI. Él se dedica a iluminar documentos medievales con técnicas medievales, utilizando herramientas medievales, pero lo hace con el siglo XXI. Y del 16 también. Sí. Y entonces, pues a través de la Asociación Cultural, que hubo un momento en el que todos nos pusimos en contacto y llegamos a la conclusión de que Curro podría iluminar este plano de la mejor manera posible, que es utilizando las técnicas de la época y demás. Y además Curro, como sabe tanto, él asociado, viendo las fotos del plano original de Masa Real, pues nos dijo que ese plano originalmente podría estar en piel de cordero. ¿Qué tipo de tinta se ha usado, el formato, ¿no? El tipo de caligrafía. Entonces digamos que lo que nosotros estamos haciendo es que a partir de la investigación y de la interpretación de los planos y de los libros de fundación, pues informar el trabajo que Curro va a hacer. Que nos hubiera encantado traer ya un avance, ¿no?, de cómo va la cosa, pero bueno, cuando esté listo, pues organizaremos toda una serie de actividades para presentarlo, porque además lo que queremos es que esto ayude a contar esa historia de fundación de Valdepeñas, que es tan importante. Si bien la forma de la traza y los elementos naturales que va a haber alrededor pues están muy basados en los documentos que tenemos, el repartimiento de los vecinos va a ser un poco más complicado. Esto José Manuel hemos hablado mucho, porque si bien, por ejemplo, el libro de Mancha Real conserva el repartimiento en el que se dice qué vecino va en qué solar, en Valdepeñas no lo tenemos. Tenemos la lista de vecinos y sabemos los solares que hay, pero no sabemos exactamente quién va en cada sitio. Viendo documentos posteriores, como por ejemplo hay contratos para construcción de viviendas en los años 40, ¿no?, y otros documentos podemos un poco rastrear algunos lugares. Por ejemplo, la iglesia sabemos dónde está, el cabildo sabemos dónde está, pero habrá otros que, bueno, pues llegaremos a la hipótesis más, no sé, más cercana a la realidad posible que podemos realizar, pero pues sobre todo creemos que es importante que esa traza con esos nombres de esos vecinos aparezca en un documento y que además pues venga de la mano de Curro, porque de nuevo es la manera que pensamos nosotros más efectiva para dar visibilidad a ese patrimonio urbano inmaterial, que además es tan importante cuando se ve desde un punto de vista global. Ustedes no se pueden imaginar cuando llega un investigador de la colonia americana y uno le dice que hay un plano de repartimiento del 39 de Andalucía, pues esta gente alucina, porque ellos que están acostumbrados a que los documentos que hay de esa época no sean gráficos, ¿no? Los planos de repartimiento van a venir después y enseguida uno empieza a hacer paralelos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá esto haya servido también para que ustedes hagan muchos paralelos y ahora podemos comentarlo